Hola chicos, bienvenidos al curso de Física 120. En el podcast de hoy hablaremos de simetrías planas, cilíndricas y esféricas, además del cálculo de potencial por definición y la conexión a Tierra. Recordemos la ley de Gauss, la cual establece que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada se escribe como la integral de superficie por la componente del campo, que es normal a la superficie, es igual a la constante por la carga encerrada por la superficie. También recordemos el potencial eléctrico definido como la energía potencial U por unidad de carga Q, el cual en el sistema internacional su unidad se denomina volt. Otra forma de entender el potencial es con el concepto de trabajo por unidad de carga que se debe realizar para mover una carga desde el infinito hasta un cierto punto a una distancia r de una fuente de campo eléctrico. Como ya sabemos, es posible relacionar el campo eléctrico con el potencial de forma diferencial, apelando que el campo E es conservativo, por tanto puede ser escrito como menos el gradiente del potencial, donde el signo menos da cuenta de que el sistema tiende al mínimo estado de la energía. Esto es una herramienta muy útil, puesto que en ocasiones es mucho más sencillo obtener el potencial antes que el campo eléctrico. Veamos un ejemplo de simetría de carga plana. Encuentre el potencial a una altura I entre dos placas paralelas con cargas opuestas. Tenemos un par de placas paralelas y tomaremos como referencia la placa inferior solo por comodidad. Ya conocemos la energía potencial eléctrica para una cierta carga Q en función de I. Como ya sabemos, el potencial es la energía por la unidad de carga de prueba. Tenemos que la energía potencial eléctrica es igual a la carga de prueba por el campo en un punto de distancia I sobre la placa inferior, donde el potencial BI es igual a E por I. Como la placa inferior tiene potencial cero, puesto que en nuestra referencia de I igual 0 en B, notemos que no hay diferencia en elegir otro punto de referencia distinto a B, puesto que la diferencia de potencial deberá ser igual a el campo por la distancia I. Notemos que el potencial disminuye conforme se mueve en la dirección del campo. En el punto I igual a D, el potencial B de I será igual a B de A, ¿cierto? Donde B de AB es el potencial de la placa positiva con respecto a la placa negativa. Por lo tanto, tenemos que el campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial entre las placas dividida por la distancia. Entonces, mientras menor sea la distancia que separa a las dos placas, mayor será la magnitud del campo. Esta relación entre el campo eléctrico y el potencial entre A y B se cumple solamente para la geometría plana descrita. No se aplica para situaciones tales como cilindros esféricos concéntricos, donde el campo eléctrico no es uniforme. Ahora veamos la simetría cilíndrica. Sea un cascarón cilíndrico de largo infinito con densidad de carga uniforme Q. Tenemos que el campo eléctrico por Gauss es la diferencia de potencial entre R y A corresponde por definición a menos la integral desde A hasta R de E.dr o del mismo modo de A hasta B. Resolviendo esta ecuación tenemos que ahora entonces, si A tiende al infinito, tenemos que el potencial es cero. Por tanto, la diferencia potencial entre R y 0 será sigma R sobre epsilon 0 por el logaritmo natural evaluado en el infinito. Entonces, el potencial es cero a cualquier distancia, lo cual ya sabemos que no es natural. De esta forma definimos 0 en R0 entonces. Sea un cascarón esférico de radio R pequeño con carga uniforme Q. A partir de la definición de potencial, debemos desarrollar la integral de menos E punto de R. Para esto, primero debemos obtener el campo eléctrico dentro y fuera de la esfera
Y así por Gauss obtenemos los siguientes valores. Ahora, reemplazando en la integral para el cálculo de potencial, definiendo los límites de integración para cada región, tenemos que el potencial, por el principio de superposición, será la suma desde menos infinito hasta un punto R fuera del cascarón, más el potencial desde el cascarón hasta un punto R menor al radio. Notemos que el potencial, cuando R chico es menor a R grande, la esfera produce el mismo potencial que si la carga puntual Q estuviera ubicada en el centro del cascarón. Ahora tenemos que para el interior del cascarón no hay campo eléctrico. Esto implica que el potencial eléctrico es constante, por lo tanto el potencial será el trabajo para que la carga cruce el cascarón. Sea un anillo cargado uniformemente de radio R centrado en el origen. Determina el potencial en el punto P sobre el eje Z sobre el anillo a una distancia Z. Para el cálculo por definición, dividiremos el anillo en segmentos infinitesimales y utilizaremos esta ecuación. Notamos que cada segmento se encuentra a una distancia r menos r', lo cual por Pitágoras tenemos que es la raíz de r cuadrado más z cuadrado. Veamos que el diferencial de carga Q será la densidad de carga lineal por dr, lo cual es lo mismo que el radio por dθ. Así, reemplazando en la ecuación, tenemos que solo depende del ángulo. De esta manera, 2pi por r por lambda es igual a la carga total del anillo. Por lo tanto, obtenemos que el potencial en un punto Z es... Recordemos también la relación de campo y potencial eléctrico. A partir de esto podemos obtener el campo eléctrico de manera muy sencilla, solo derivando el potencial en la coordenada correspondiente. En este caso la coordenada es catongo, por lo tanto el campo tendrá la misma dirección. Ahora veamos la conexión a Tierra. En nuestro planeta, la Tierra se considera un cuerpo eléctricamente neutro y que por su gran tamaño tiene la capacidad de neutralizar cualquier cuerpo que pongamos en contacto con ella, ya sea captando o cediendo las cargas. En este ejemplo se ve que la Tierra atrae las cargas de signo opuesto por inducción, ya que puede ceder infinitas cargas sin alterar su carga total neutra por ser comparativamente mucho mayor que cualquier objeto. La Tierra funciona como un regulador hasta que se obtenga el potencial opuesto esperado. Damos por finalizada la clase de hoy. Aquí tenemos el resumen de todo lo que vimos hoy y unos conceptos que les pueden ser de utilidad.